buenos días. 10 de la mañana, Leslie. Ya todos están bien despiertos en sus casas, ¿no? Y a nivel nacional e internacional. En todo el Perú y en todas partes nos ven. Porque les recordamos que ustedes también pueden ver la Junta Médica a través de la página de TV Perú en internet. Así es, así que nadie puede perderse el programa. Hoy día vamos a hablar de una afección que tiene movimientos raros del corazón. Hay mucha gente que dice, me palpita, me zapatea el corazón y siento algo extraño. Podría ser una arritmia, y esta arritmia que vamos a ver hoy día se llama fibrilación auricular. Incluso he escuchado gente que dice, tengo como mariposas ahí dentro. Así es, como ¿no? mariposas o algo me va a pasar, o algún familiar debe estar mal. Todo eso es porque esta arritmia da intranquilidad, pero veremos por qué ocurre y cómo se maneja. Empezamos la semana saludable aquí en la Junta Médica. Arrancamos. Hablamos de la fibrilación auricular, Leslie, y para que los que están en casa entiendan un poco mejor, porque así el nombre es medio extraño, ¿no? Sí, justo aunque me ya dijeron, nos has dicho más o menos de qué va. Justo en maquillaje me dijeron, auricular me suena algo del oído, me dijeron, porque sonaba medio extraño, como que el oído se le mueve. Mira, el corazón es una bomba que su función es movilizar la sangre por todo el cuerpo, pero esta bomba funciona con un circuito eléctrico. Entonces, el corazón, como vamos a ver más adelante, tiene dos cavidades arriba y dos cavidades abajo. Las cavidades de arriba se llaman aurículas y las de abajo se llaman ventrículos. Justo en la aurícula es donde ocurre esta alteración eléctrica. Se supone que hay una zona que va a dirigir impulso eléctrico para que funcione el corazón de arriba hacia abajo. Se llama de la aurícula al ventrículo. Pero en este pasaje hay una alteración. Normalmente la aurícula se mueve bastante, y a la hora que pasa el impulso eléctrico hacia la parte de abajo, imagínate, de 300 latidos pasa a 100 nada más. Entonces como que bloquea mucho de ellos. En este problema no se bloquea mucho de ellos. Entonces el corazón, en vez de latir bonito, tum, 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 ta, de forma... comienza a latir de forma irregular. Exacto, irregular. Y esta irregularidad va a hacer que uno sienta pues algo medio raro, y esa irregularidad hace que la sangre pueda quedarse un poco más de tiempo ahí y puede formarse un coágulo. Es uno de los grandes problemas de la fibrilación auricular. Y este coágulo que se forma, obviamente, va a pasar por todo el sistema, y como va a salir, por ejemplo, del lado izquierdo, se va hacia arriba y se puede hacer un accidente cerebrovascular isquémico. Me puede taponear ahí u otra parte del cuerpo, y obviamente esa zona que va a ser taponeada va a recibir menos sangre. Ese sería el riesgo mayor. El mayor de los riesgos. Pero generalmente lo que estaba leyendo es que muchas personas tienen, ¿no?, fibrilación auricular y nunca se enteraron porque puede que ni siquiera presente síntomas a lo largo, ¿no?, de toda la vida. Claro, lo que pasa es que vamos a ver justo ahora, hay varias formas. Hay una que puede venir, hoy día me da una fibrilación, se altera, se vuelve loco mi sistema conductivo y nunca más me vuelve a dar. Puede volver a aparecer otra vez en el transcurrir del año, puede ocurrir toda una semana completa, todo un año completo. Luego ya es la permanente, ¿verdad? Claro, entonces comienzan a haber ya ciertas clasificaciones, y de acuerdo a cómo se clasifica, el tratamiento va a ser diferente. Y para eso se requiere obviamente una evaluación adecuada por los cardiólogos que tenemos en nuestro país. Muy bien. Bueno, aquí lo importante es no asustar a la población. No es que lo reconozcan. Porque generalmente siempre cuando hablamos de las enfermedades, pues de alguna manera u otra les hablamos de los riesgos, de las complicaciones, pues las más bravas, ¿no? Pero no siempre vamos a llegar a eso. No, y otra cosa, que lo que tú has dicho es cierto. Vas a ver que ahorita mucha gente dice, yo creo que tengo eso. Y realmente vamos a ver ahora cómo son esos síntomas, cómo aparecen y cómo se trata. A veces no es fibrilación auricular, sino una crisis de pánico, de ansiedad. Sí, nuestro corazón está cuando alguien acelerado. Se asusta o algo, ese susto hace que el corazón lata más rápido. Pero ese latido es rítmico, es tum, 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 tum. En cambio en la fibrilación es toc, 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 toc. Es bastante irregular. Disparejo. Disparejo. Pero también vamos a hablar de los vapeadores. Hay mucha polémica en torno a los vapeadores. Sí, justamente han habido varias personas que han fallecido, eso en otros países. Se pensaba que era la solución, entre comillas, para dejar un poco el tabaco, pero realmente está produciendo más daño que beneficio. Entonces vamos a ver una nota de Aura muy interesante,
donde nos va a decir pues cómo funciona, qué ocurre y por qué ocurre todo lo que está pasando con estos vapeadores. Incluso vi una noticia, no sé si tú también la habrás leído, de un joven, ¿no?, que estaba ingresado en el hospital. Creo que había estado utilizando un vapeador durante tampoco mucho tiempo, pero tenía los pulmones de un señor de 80 años. Sí, justamente ese daño que está ocurriendo en los pulmones lo vamos a ver con Aura ahora, porque el pulmón comienza a deteriorarse rápidamente. Entonces no es tan bonito como se pensaba. Muy bien, y sobre todo para los jóvenes, ¿no?, que muchos de ellos están optando, ¿no?, por comprar estos vapeadores que incluso tienen sabores, etcétera, ¿no?, y no comprar los cigarros, pero al final ambos son terriblemente malos para la salud. Lo malo es que los jóvenes fuman por bonos. O sea, como fuma fulano, fuma mengano, yo también voy a fumar. Entonces ni siquiera tienen una inclinación propia, sino por imitación, y al final están imitando tener problemas de cáncer de pulmón, de un pulmón cada vez más grueso, más duro, que deja de funcionar más tempranamente. Muy bien. Hoy hablamos de nuestro corazoncito, cómo lo cuidamos y quiénes han venido a visitarnos. Hoy día contamos con la presencia del doctor Ángel Cueva. El doctor Cueva es cardiólogo del Hospital 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Y el doctor José Luis Tapia, él es intensivista y cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología Perioperatoria del INCOR de Salud. Muy bien, Vamos a ver. doctores. Ahora vamos para allá para conversar con ustedes. Estamos bien cerquita, a menos de 5 pasos estamos ahí en la mesa. Pero bueno, lo de siempre, lo de todos los días, los datos que son fundamentales para poder entender nuestro tema. Hoy hablamos de la fibrilación auricular. Estamos en vivo. Cualquier duda que tengan, envíenos sus consultas a las cuentas de la Junta Médica. A ver, la fibrilación auricular es el tipo más común de arritmia cardíaca. Provoca un patrón de latido irregular y rápido, produciendo una actividad eléctrica caótica del corazón. Ahora el doctor nos va a explicar, ¿no?, cómo funciona Todo el sistema eléctrico. todo el sistema eléctrico en nuestro corazón, ¿no? Porque de repente uno dice, sistema eléctrico en el corazón, qué extraño. Claro, imagínate, es una bomba que tiene que tener una energía que haga que funcione. Es como una pila, por decirlo así. Entonces vamos a ver cómo va la parte eléctrica de arriba hacia abajo, cómo se divide por los ventrículos y cómo funciona el corazón. Esto es bien ordenadito normalmente y uno pues siente tranquilamente el tumta, tumta. No duele. No duele. Este tema. Pero cuando viene la fibrilación es totalmente alterado, irregular, uno siente que puede, si es que se descompensa mucho, sentir bastante sintomatología, puede incluso el pulmón llenarse de agua, hacer una insuficiencia cardíaca y varias cosas más. A ver, más cosas, por favor. Nos ponen el siguiente dato, esa, la fibrilación auricular aumenta el riesgo de aparición de accidentes cerebrovasculares en las personas de cualquier edad. Como te decía, esta alteración hace que el corazón se mueva muy irregular y permitiendo que tenga más tiempo la sangre ahí y formar coágulos. Lo malo pues es que el coágulo puede irse a cualquier lado, porque el coágulo puede tapar una arteria chiquita, una arteria mediana o una arteria grande, entonces el daño es bastante variable, pero se puede prevenir teniendo un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y los factores de riesgo para que uno desencadene una fibrilación auricular puede ser la diabetes, la hipertensión. Hay gente con hipertiroidismo que tiene ese tipo de problemas y hay varias cosas que vamos a ver ahora que se pueden disparar. Muy bien. Nos vamos para la Junta, por favor. No me enfoquen atrás que voy a parecer un robot con todos los cables que tengo. Yo le quería preguntar al doctor Cueva, ¿no?, ¿qué tan peligroso realmente es que nos detecten fibrilación auricular? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema de la fibrilación auricular es sumamente importante para el conocimiento de toda la población debido a que esta es la arritmia más frecuente y tiene desenlaces catastróficos si es que no se controla de manera adecuada, ¿no? Para entender que es una arritmia, debo comenzar diciendo que el corazón tiene una parte eléctrica que es la que se encarga de brindar el impulso necesario para que la parte mecánica, la parte de bomba, funcione. Entonces, ¿qué es una arritmia a grandes rasgos? Una arritmia es una alteración en la propagación de los impulsos eléctricos a nivel cardíaco, ¿no? Esa es una arritmia y la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. ¿Y eso puede aparecer en cualquier edad? Podría ¿O las personas de la tercera edad son más propensos a sufrir una fibrilación auricular? Es cierto que puede aparecer a cualquier edad, pero la edad es un factor de riesgo para que esta arritmia sea más frecuente y está ampliamente estudiado que los pacientes por arriba de 75 años pues tienen mucho mayor riesgo de tener fibrilación auricular y la proporción de esto pues se incrementa con la edad. Doctor Tapia.
Sí, buenos días. Buenos días, está? televidentes. ¿Los hábitos de vida influyen mucho en la aparición de Sí, definitivamente. enfermedad? ¿Podemos decirle enfermedad o cómo se denomina? Sí, también para complementar lo que preguntaba con respecto a la edad, hay unas cardiopatías que se adquieren como cardiopatías congénitas, donde hay crecimiento de la aurícula izquierda en especial, o algunas enfermedades que aún vemos en nuestra población como la enfermedad reumática y que son adquiridas en la infancia, adolescencia y se van manifestando en gente joven. Son patologías que hacen que crezca esta estructura del corazón que es la aurícula izquierda, también la aurícula derecha, y esa alteración anatómica del corazón, ese crecimiento del corazón es el que predispone a fibrilación auricular, por ejemplo, en gente joven. Entonces vamos a ver a veces en la población pediátrica también por eso, ¿no? Por enfermedades congénitas. Con respecto a los hábitos, bueno, definitivamente hay algunas sustancias, o más que todo dentro de lo que se consume, que provocan ciertas aceleraciones del corazón y pueden desencadenar algún episodio de fibrilación auricular. Para la fibrilación auricular puede ser episódica o puede ser una arritmia más sostenida. Episódica, o sea, se presenta como una crisis, a veces se puede confundir con otro tipo de taquicardia, pero, por ejemplo, por una ingesta de bebidas que contienen mucha cafeína, eso a veces se puede presentar como aceleración del corazón y desencadenar en personas predispuestas a este tipo de arritmia. Leslie, ¿algo que añade? Sí, esta es una arritmia que vemos bastante en el hospital. Es una arritmia que aparece, que se puede manejar, pero mucha gente no se da cuenta tempranamente. Tiene miedo de ir al cardiólogo porque piensa que tiene algo más serio. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Van más hombres, van mujeres por fibrilación auricular? Ok, es una arritmia que se presenta mucho más en las damas. La población femenina es la que está más propensa a presentar fibrilación auricular. Incluso los scores de riesgo puntúan el sexo femenino como un factor predisponente para cardioembolismo. Ya seguramente hablaremos de eso más adelante, pero sí, es mucho más frecuente en las mujeres. ¿Y de qué depende de que algunos presenten síntomas, otros por el contrario ninguno? Eso es variable. Hay pacientes que van a tener una frecuencia alta, por lo tanto van a sentir palpitaciones que justamente conversábamos anteriormente y por lo tanto pues los síntomas son fácilmente identificables. Y hay otros pacientes que son completamente asintomáticos y uno los detecta por decir así, de casualidad cuando se van a hacer algún control médico. ¿Son más peligrosos los que no tienen síntomas? El riesgo de cardioembolismo es igual en ambos, dependiendo de los scores para que se predisponga a ello. Muy bien. A ver, vamos con datos. Normalmente el corazón late unas 115.000 veces al día, un promedio de 80 veces por minuto. El sistema eléctrico del corazón controla la velocidad de los latidos. En los casos de fibrilación auricular, esta función se ve alterada. Doctor, hablamos del sistema eléctrico. ¿Cómo funciona el sistema eléctrico de nuestro corazón? A ver, lo vamos a invitar a que se acerque a la pantalla para que nos pueda explicar mejor. Usted tome ese sitio, yo tomo el de usted. Bien, en esta lámina vamos a darnos cuenta que tenemos dos corazones en la parte superior y tenemos dos electrocardiogramas en la parte inferior. ¿Qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón en la superficie del cuerpo de cada paciente. Entonces, aquí tenemos el corazón y tenemos la parte derecha del corazón conformada por la aurícula derecha, la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. Por otro lado, tenemos acá la parte izquierda del corazón, donde está la aurícula izquierda, la válvula mitral y el ventrículo izquierdo. Y si nos damos cuenta, en esta lámina hay una serie de flechas. ¿Qué son estas flechas? Estas flechas nos indican por dónde pasa normalmente los impulsos eléctricos del corazón. Tenemos una estructura aquí en la parte superior de la aurícula derecha denominada nodo sinusal. En el nodo sinusal es donde se van a formar los impulsos eléctricos y posteriormente van a bajar hacia el resto del corazón. Pasan estos impulsos de la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda y también llegan los impulsos eléctricos al nodo aurículo-ventricular. Posteriormente, del nodo aurículo-ventricular, los impulsos eléctricos continúan bajando hasta activar tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho para que estos se contraigan. Esto es la función normal del corazón y esto es lo que se ve reflejado en el electrocardiograma de un paciente normal. Por otro lado, en esta lámina que está a la derecha, tenemos
a un corazón con una estructura morfológica similar. Vemos que tiene las mismas cavidades, los mismos ventrículos, pero nos damos cuenta que hay una alteración en el inicio de los impulsos eléctricos. Fíjense ustedes que en la parte superior del corazón se están formando diversos impulsos eléctricos en muchas partes de las denominadas aurículas, ¿ok? Entonces, estos impulsos eléctricos que son completamente erráticos van a conducir hacia la parte inferior del corazón, haciendo que la contracción de los ventrículos sea irregular. Debido al origen de esta arritmia es que recibe el nombre fibrilación auricular. Y esto se traduce en el electrocardiograma como un ritmo completamente anormal. Comparen ustedes los dos electrocardiogramas. En el primero vemos que hay una regularidad de las ondas, mientras que en el segundo vemos que las ondas están completamente irregulares. Es así como tenemos un paciente con un ritmo normal. Debido a que el paciente está en ritmo normal y está conducido por el nodo sinusal, le denominamos ritmo sinusal, pero en este paciente vemos que hay una actividad caótica en la parte superior, o sea, en las aurículas, y tenemos la denominada fibrilación auricular. Muy bien, doctor Cueva, muy bien explicado. Ahora, un paciente que es diagnosticado con fibrilación auricular, ¿cuáles son los cuidados en todo caso que debería tener o puede ser una vida prácticamente normal? Podría ser una vida prácticamente normal si es que el paciente está adecuadamente controlado. La primera premisa que debemos tener presente es el riesgo cardioembólico de un accidente cerebrovascular cardioembólico. ¿Y qué es eso? Como lo expliqué, en las aurículas hay una actividad eléctrica normal y esto favorece a que no exista un tránsito adecuado de la sangre de aurícula a ventrículo. Por lo tanto, la sangre se queda, digamos así, estancada en las aurículas. Pueden formarse coágulos y esos coágulos podrían migrar hasta arterias muy nobles como son las arterias del cerebro, fundamentalmente la arteria cerebral media, y producir un accidente cerebrovascular. Entonces, la primera premisa que debemos tener en cuenta es, tenemos un paciente con fibrilación auricular, hay que dar medicamentos anticoagulantes para prevenir este riesgo, dependiendo de los scores de riesgo. Todo depende, doctor Tapia, entiendo también del tipo de fibrilación que tenga, ¿no? Así es. En la fibrilación auricular estamos hablando de un trastorno del ritmo cardíaco que definitivamente va a condicionar a una alteración también a función del corazón. O sea, ese latido irregular, rápido, no hace que el corazón funcione en forma óptima, ¿no? El primer objetivo es por lo menos controlar la frecuencia cardíaca y que esté dentro de un rango, porque tenemos, como decía, pacientes que llegan con fibrilación auricular una frecuencia cardíaca entre lo normal. Quizás en ellos no hay que medicar tanto para controlar el ritmo cardíaco, sino prevenir el accidente cerebrovascular. Pero hay otro grupo de pacientes que sí están con el ritmo acelerado y vienen sintomáticos con las palpitaciones y deben ser medicados con tratamientos que controlen y que traten de regular a una frecuencia llamada promedio, que es entre 60 a 80 latidos por minuto con medicamentos. El paciente también se limita en su actividad física. El otro síntoma que se presenta es que disminuye su capacidad funcional. Nos dice que se cansa como más rápido, porque su corazón, al tener fibrilación auricular, se acelera rápidamente y entonces a un paciente normal sube la escalera y sin problemas, segundo o tercer piso. Después de un tiempo o en algún momento nos dice, ya me estoy cansando al hacer menor esfuerzo. Es un síntoma que podría ser, ¿no? Y que se diagnostica con el electrocardiograma, como ya lo ha presentado el doctor Cueva, ¿no? Perfecto. Sí, vamos a resumir un poquito esto de los síntomas de los pacientes con fibrilación auricular. Tenemos un pulso rápido e irregular, palpitaciones cardíacas, un golpeteo que es acelerado dentro del pecho, mareos, desmayos, sudoración y dolor o presión en el pecho, falta de aire o ansiedad y cansancio. Aquí básicamente la idea es bajar la frecuencia cardíaca. Así es. ¿Cierto? Porque mucha gente quiere que le quiten la fibrilación y eso no se puede hacer O sea, no se puede curar de entrada. la fibrilación auricular. Es un tema debatible. ¿Por qué? Porque es cierto que el paciente debe tener una frecuencia cardíaca en reposo alrededor de 80 latidos por minuto. Ahí decimos que la frecuencia ventricular está controlada. Sin embargo, hay un grupo selecto de pacientes que pueden ir a una estrategia invasiva denominada ablación, en donde cardiólogos que se han entrenado un poco más, denominados cardiólogos electrofisiólogos, pueden ingresar hasta las aurículas, identificar los focos donde se
los focos arritmogénicos donde se produce la fibrilación auricular, pues, y aplicar una serie de estrategias físicas como radiofrecuencia o crioablación y poder eliminar estos focos, y así el paciente pasa de una fibrilación auricular a un ritmo sinusal. Ajá, ¿doctor? Sí, considera que también es una emergencia. A veces llegan pacientes a la urgencia o en cuidados intensivos vemos pacientes con fibrilación auricular y parte del tratamiento, cuando se presenta en forma aguda y nosotros lo vemos, es volverlo al ritmo normal, y eso se logra a veces en emergencias haciendo lo que llamamos cardioversión, o sea, volver el ritmo acelerado y regular a su ritmo normal. Se puede lograr a veces con medicamentos, con infusiones endovenosas, y a veces se hace incluso también en las urgencias lo que llamamos cardioversión eléctrica, o sea, se le descarga al paciente, previa sedación claramente, para que vuelva a su ritmo normal, y el objetivo luego es mantenerlo con medicamentos desde el ritmo normal. Algunos pacientes pueden haber tenido un episodio de fibrilación auricular, fueron tratados en urgencia y se les da luego medicación para mantener el ritmo normal y con la prevención para que ante nuevos episodios reciban muchos de ellos un anticoagulante y tengan disminución del riesgo de hacer un accidente cerebrovascular. Claro, ajá, como decíamos al inicio, ese es el mayor riesgo. El mayor riesgo Para porque una nos deja limitaciones, puede dejar Exacto. secuelas que puedan ser irreversibles, ¿no? Y como lo decía antes, veíamos pacientes a veces jóvenes de 15, 18 años que habían tenido un ACV, tan joven que tenían un ACV porque ya lo vemos menos, pero de repente estos pacientes que tienen fiebre reumática y hacen fibrilación auricular y tienen ese riesgo de hacer embolismo, ¿no? O sea, no es solo la edad, porque hay pacientes jóvenes con fibrilación auricular por la enfermedad reumática. Muy bien. A ver, doctores, ya estamos recibiendo consultas en nuestros televidentes. Nos acaba de llegar la de César Leslie. Sí, nos ha escrito al Facebook. César dice: mi tío de 62 años tiene fibrilación auricular. Hace un año fue operado de un ictus cerebral y no tiene un buen control de esta arritmia a pesar de la medicación. El cardiólogo electrofisiólogo le ha propuesto realizarle una ablación cardíaca por radiofrecuencia de las venas pulmonares. ¿Resultaría favorable la intervención? Después de la pausa, doctores, Ok. le contestamos a César. Ya regresamos, acabamos de empezar la Junta Médica, todavía tenemos mucho programa por delante, ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en la Junta Médica. Nos íbamos a la pausa con la consulta de César. Doctores, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería realizarse una ablación cardíaca por radiofrecuencia? Ok, bueno, es un paciente de 62 años, tiene FA documentada, ya ha tenido un ictus, por lo tanto ya tiene un riesgo elevado de tromboembolismo, ya que el ictus previo puntúa en el score para anticoagular al paciente. Se podría ir a ablación con radiofrecuencia solo si las molestias que el paciente tiene por la fibrilación auricular, es decir, palpitaciones rápidas, y donde ya se fracasó en el control farmacológico, entonces en esos instantes podría quizá valorarse la ablación con radiofrecuencia, pero solo es si es que el paciente está sintomático por la fibrilación auricular. Yo creo que esa sería la conducta. Si no hay un control adecuado, si el paciente ya ha tenido un stroke previo, solamente sería por eso. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, se trata de un paciente que ya está medicado, como dice, que ya tuvo unas complicaciones muy probables relacionadas a la fibrilación auricular, que fue el ictus cerebral. Debe estar anticoagulado, pero no controla la arritmia, o sea, es sintomático a pesar de la medicación oral que esté recibiendo. El tratamiento ya de intervencionista, que es la ablación, tendría un lugar para controlar los síntomas, ¿no? Va a tener que seguir el paciente anticoagulado, medicado, pero con un mejor control, con menor medicamentos para controlar la frecuencia, porque muchas veces para controlar la frecuencia tenemos que usar 2 o 3 medicamentos, no solamente uno, y ese parece ser el caso, que no está controlando a pesar de esos 2 o 3 medicamentos. Entonces, es un candidato para, con esta técnica, controlar este síntoma y mejorar la función cardíaca como tal del paciente. Entonces, lo que entendemos es que a pesar de que se someta a una ablación, no significa que va a dejar de tomar los medicamentos. Va a continuar con sus medicamentos. Los medicamentos de la anticoagulación. De la anticoagulación. Ya es un Ok. paciente que ha tenido un evento previo y está escrito en la literatura que tras la ablación podría haber una recurrencia de la arritmia. En estos casos, esta estrategia no es 100% curativa, por lo tanto, si su score
de riesgo de cardioembolismo es alto, tiene que seguir, debe seguir. Muy bien. Tenemos más datos. Paola dice, la fibrilación auricular puede aparecer sin otro signo de cardiopatía, pero a menudo esta arritmia está causada por diversas afecciones. ¿No hay una FA idiopática? A veces sí no se encuentra la causa, pero muy a menudo en nuestro medio, como lo mencionaba el doctor Tapia, tenemos compromiso de la válvula mitral por enfermedad reumática. Creo que en alguna otra sesión se pudo hablar de fiebre reumática. Entonces, el compromiso reumático de la válvula mitral predispone a que el paciente tenga fibrilación auricular, y esto lo hemos visto en pacientes muy jóvenes, ¿no? Pacientes de 15 años, por abajo de 20 años, que tienen este tipo de arritmia. En realidad, claro, hablando también del otro tema, los hipertensos, ¿no? O sea, en nuestra población la incidencia de hipertensión es importante y si es una cardiopatía que va a conducir a la fibrilación auricular. Obviamente, cuando tenemos un paciente y ya diagnosticado de fibrilación auricular, le tenemos que hacer ese screening para poder determinar si tiene una afección cardíaca. A través de un ecocardiograma, muchas veces el método a la mano para con eso determinar si tiene crecimiento de la aurícula izquierda, si tiene algún daño a la válvula mitral, si tiene algún otro tipo de cardiopatía con la cual se pueda el paciente ser la condición para desarrollar fibrilación auricular. Pero para precisar en la pregunta, también hay esos pacientes que no les encontramos una cardiopatía y se le denomina como la fibrilación aislada, ¿no? Que no tiene una cardiopatía pero tiene fibrilación auricular. Y muchas veces también la fibrilación auricular, también para complementar todo lo del diagnóstico, no es permanente, sino es por episodios y hay que hacer un monitoreo a través de un estudio que se llama monitoreo Holter o de 24 horas para poder captar, registrar el momento en que el paciente hace esa arritmia, ¿no? Eso es la forma de identificarlo. Sí, porque muchas personas dicen, tengo palpitaciones, pero mi electro está normal. Obviamente porque esto es algo episódico, esporádico, requiere un Holter de todas maneras. Uno de 24 o 48 horas. ¿Cómo? Muchas veces sí, el paciente acude por la consulta por palpitaciones justamente, pero si uno hace una anamnesis más prolija, se toma un tiempo adecuado y entrevista mejor al paciente, se va a dar cuenta que muchos de estos síntomas son por ansiedad. Estoy seguro que después de ver esta entrevista algunos van a decir, yo tengo palpitaciones y van a acudir al cardiólogo, pero no, he tenido la oportunidad de ver mucha gente que acude por palpitaciones, sin embargo, tras los estudios, pues uno se da cuenta que es un ritmo sinusal normal, solamente que está un poquito acelerado el corazón debido a que hay un componente ansioso. No, esto se tiene que explicar a los pacientes pues para que estén tranquilos, manejen su estrés y manejen la causa que los está llevando a la ansiedad. También hay diferentes tipos de FA, ¿no? Para no decir cada rato fibrilación auricular, diferentes clasificaciones. Así es. Cuéntenos un poquito de las clasificaciones. Cuando la fibrilación auricular aparece y termina de manera súbita, sin ninguna estrategia farmacológica, se denomina fibrilación auricular paroxística. El término persistente es cuando ya la FA dura más de 7 días y permanente es cuando la fibrilación auricular ya persiste por más tiempo y en donde ya el cardiólogo tratante ha determinado que con ninguna estrategia que él emplee, llámese fármacos, llámese cardioversión eléctrica, no puede sacarlo de la arritmia. Entonces, cuando el paciente no puede salir de la arritmia, estamos hablando frente a una fibrilación auricular permanente. ¿Qué hacer en esos casos? Pues hay que valorar muchos factores, como por ejemplo la función del corazón, la contracción del corazón. Si vemos que el paciente tiene una contracción del corazón deprimida y tiene fibrilación auricular, probablemente esté haciendo una de las complicaciones de la FA, como es la taquicardiomiopatía. Estamos hablando mucho del stroke, pero no hemos hablado mucho. Stroke es accidente cerebrovascular, pero no hemos hablado mucho de la taquicardiomiopatía. La taquicardiomiopatía es la depresión de la función del corazón debido a que está constantemente en una respuesta alta, en una frecuencia alta. Muy bien. Ahora vamos a ver el listado que tenemos de algunas causas o más bien los factores de riesgo. Los doctores ya nos estaban adelantando, por ejemplo, que la hipertensión ¿no? es uno de ellos. Pero también está la insuficiencia cardíaca, la diabetes que comentábamos con Leslie, el hipertiroidismo, el colesterol alto, la obesidad y el consumo de alcohol. Vamos a hablar también de los vapeadores. ¿El consumo de tabaco también estaría entre los factores de riesgo? Claro. Los factores de riesgo para que esta arritmia se desarrolle son similares a los de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Me refiero a hipertensión, diabetes,
obesidad, dislipidemia, son los mismos ya que hay un remodelamiento del endocardio, o sea, de la pared de la aurícula izquierda, que es justamente donde están la mayoría de focos que gatillan esta arritmia. Entonces, si controlamos estos factores de riesgo, pues vamos a prevenir la aparición de esta arritmia en un futuro. Doctor Tapia. Sí, o sea, recordar que la fibrilación auricular es una manifestación de una enfermedad cardíaca. Entonces, finalmente hemos visto varios factores de riesgo que son los que van a llevar a algún deterioro en la función cardíaca, en la circulación de las arterias del corazón, que tiene que ver con el buen funcionamiento. Entonces, todas esas alteraciones van a llevar a hipertrofia de ventrículo, remodelamiento, factores que ha detallado el doctor Cueva y que pueden condicionar esa anatomía a la alteración del ritmo que es la fibrilación auricular, de la cual vemos es una consecuencia muchas veces, ¿no?, en nuestros medios. Decimos que cuando alguien tiene FA siente como palpitaciones rápidas e irregulares, pero no hay dolor aquí. Puede ser, O sí puede haber dolor. puede ser porque a veces a consecuencia de esa aceleración del ritmo cardíaco se puede presentar angina, sobre todo cuando es sostenida. O sea, la aceleración del ritmo cardíaco aumenta el consumo de oxígeno del corazón, es uno de los factores que van a esa desproporción, al aumentar el consumo de oxígeno, pueden condicionar el angina o dolor torácico, cuando es acelerada en especial, ¿no? Y hay pacientes a veces que llegan con lo que llamamos síndrome coronario agudo y además tienen una fibrilación auricular. O sea, siempre casi hay una asociación de cardiopatía en general con la presentación de la fibrilación auricular. Como si fuera una prueba de esfuerzo. Exactamente, ¿no? O sea, en la prueba de esfuerzo uno busca acelerar el ritmo cardíaco del corazón para ver esa respuesta ante ese estrés de acelerar la frecuencia cardíaca, si hay una reserva miocárdica que la que sustente la buena irrigación del corazón. Entonces, el paciente al acelerar mucho su ritmo cardíaco, y si ya tiene una reserva disminuida, va a presentarse la angina o dolor. Es un síntoma que puede darse. Ok, muy bien. Tenemos otra llamada telefónica desde Chimbote, Tomás, 74 años. Tiene dos problemas interesantes. Mire, dice, tengo el corazón grande y me indicaron que es congénito. Corro desde hace 10 años y soy hipocondríaco. Justo los pacientes para cardiología. ¿Esta característica de mi corazón es un síntoma para desarrollar fibrilación auricular? Yo creo que para responder esta pregunta pues se necesitan muchos más datos. Corazón grande, pues puede haber múltiples causas de que el corazón en un paciente sea grande. Si tiene un problema congénito habría que ver qué tipo de problema congénito es. Los problemas congénitos pues son miles, podría citar 100 quizá en esos instantes. Así que en lo particular a mí me faltaría datos para contestar esta pregunta. No me atrevería a contestarla porque es una pregunta bastante inespecífica. Claro, ante esa pregunta al paciente luego de ese síntoma habría que hacerle la evaluación con un electrocardiograma, un ecocardiograma que nos precise mejor cuáles son esas características del corazón que tiene y se pueda descartar si está en relación a este tipo de arritmia, ¿no? Si tuviese una cardiomiopatía hipertrófica, ¿se asociaría con fibrilación? O sea, que está todo gordito, más grande. Claro que sí. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad en la cual, por una causa genética mayormente, el grosor del corazón está muy incrementado. Y hay un grupo de pacientes que desarrollan esta arritmia, fibrilación auricular. En este grupo de pacientes se debe anticoagular independientemente de los factores de riesgo, porque la FA asociada a miocardiopatía hipertrófica conduce a un riesgo mayor de stroke o de accidente cerebrovascular, por lo tanto sí se debe anticoagular. Bueno, invitamos al señor que nos llamó desde Chimbote, ¿no? Tiene tiempo todavía hasta las 11:30 de que vuelva a llamar de nuevo y quizás pueda darnos más datos para que así los doctores no puedan orientarlo un poquito mejor. A ver, Carmen también nos llamó, pero desde San Juan del Lurigancho. Tengo hipertiroidismo y a veces me da arritmia. Mi pulso es lento y en la semana me da arritmia o me falta el aire. ¿Puedo tener fibrilación auricular? Claro que sí, el hipertiroidismo es uno de los factores predisponentes para desarrollar fibrilación auricular en jóvenes. Así, si es que esta paciente tiene hipertiroidismo, debería acudir a su cardiólogo tratante para que le coloque un dispositivo llamado Holter, que va a monitorizar el ritmo del corazón y poder detectar la arritmia de manera oportuna. Doctor Tapia. Sí, definitivamente el hipertiroidismo se asocia con taquicardias en general, una de ellas es la fibrilación auricular, y este tipo de pacientes tienen que tener un control adecuado por el endocrinólogo, pero también un control cardiológico para valorar qué tipo de arritmia estaría condicionando. Una de ellas puede ser la fibrilación auricular. Es una chica joven porque tiene 32 años. Sí, es una de las causas, el hipertiroidismo, que puede estar asociado. Sí, esa es una
Señorita, que debería sí o sí ser evaluada, porque puede ser una taquicardia sinusal tranquilamente. Tranquilamente, sí. Entonces se requiere pues estudios a profundidad para poder determinar realmente qué arritmia tiene y tratamiento que se requiere. Tenemos algunas complicaciones que hemos estado conversando durante toda la charla, y la principal que hemos visto es el del ataque cerebral. Otra es insuficiencia cardíaca, va a haber empeoramiento de patologías ya existentes, fatiga crónica y formación de coágulos y embolias. La insuficiencia cardíaca va a aparecer porque ese corazón no se va a llenar adecuadamente, ¿no es cierto? No solamente hay que se forma coágulos, sino que también hay problemas de la bomba. Correcto. Como lo mencioné inicialmente, la fibrilación auricular puede hacer que el paciente esté de manera perpetua con una frecuencia cardíaca en reposo por arriba de 90, por arriba de 100 latidos por minuto, y esto no es normal en absoluto, esto es completamente patológico. El hecho de que un paciente tenga frecuencia cardíaca elevada durante todo el día, porque cuando dormimos la frecuencia cardíaca debe descender por 50, por 40, siendo eso completamente normal. Pero si un paciente tiene una frecuencia cardíaca elevada, puede hacer que el ventrículo izquierdo comience a remodelarse, comience a dilatarse y la contracción se vea comprometida y llevar a la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de cualquier otra causa, fundamentalmente en nuestro medio la cardiopatía isquémica, que lleva a una depresión de la función del ventrículo izquierdo. Estos pacientes comienzan a remodelar o dilatar el ventrículo izquierdo, también dilatan la aurícula izquierda y pueden llegar a desarrollar fibrilación auricular. Ambos cuadros, insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular, van a empeorar definitivamente el pronóstico del paciente. Doctor Tapia. Sí, evidentemente el paciente que tiene fibrilación auricular, uno de los objetivos es controlar la frecuencia cardíaca para tratar de evitar este deterioro que se va a dar, ¿no? O sea, que va a ser sintomático también ese paciente, ¿no? Estar manteniéndose una frecuencia elevada durante los diferentes momentos. O sea, es el corazón, tengan en cuenta, ya no está a un ritmo regular, normal. Normalmente nosotros caminamos rápido, hacemos un ejercicio, nuestro corazón se acelera, es parte de la respuesta fisiológica, en reposo reduce y esa es la respuesta normal. Un paciente en fibrilación auricular se le acelera de forma súbita la frecuencia y a veces se queda permanentemente acelerada. Eso va a alterar este desempeño del corazón ante diferentes circunstancias y lo va a agotar, si lo analizamos de alguna manera, en su funcionamiento. Está como permanentemente acelerado, irregular. Y la condición de ese corazón al contraerse en esa forma irregular no es óptima también, ¿no? Eso genera mala perfusión a los diferentes órganos. O sea, ahí sí hablamos muchos ya de síntomas. o sea, de que afecta la calidad de vida. La calidad de vida. Exacto, Ahí sí. se ve afectada, evidentemente. A ver, vamos a ver algunos tratamientos, ¿no? La ablación que habíamos escuchado, ¿no? De nuestro televidente, les preguntaba si se debería someter o no, pero hay más, están los medicamentos, la cardioversión y los marcapasos. Ok. Con respecto a los medicamentos, es usualmente la primera estrategia que empleamos con los pacientes y tenemos dos tipos de medicamentos, los que controlan la frecuencia y los que hacen que salgamos de la FA. ¿Qué quiero decir con esto? Los que controlan la frecuencia hacen que la FA vaya lenta, dentro de una frecuencia normal, 80, 90 latidos por minuto, pero estamos todavía en FA. En cambio, los medicamentos antiarrítmicos que sacan al paciente de la FA y los llevan al ritmo sinusal, son otro tipo de estrategias. Tenemos entonces la estrategia de control de frecuencia y estrategia de control del ritmo, ¿no? Eso en cuanto a los medicamentos. En cuanto a la cardioversión, esta estrategia es usada usualmente cuando el paciente llega a un servicio de emergencia con fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, definida esta como una FA con una frecuencia sumamente elevada, con 170, 180 latidos por minuto y con hipotensión. En estos instantes, pues no nos queda de otra que darle vamos a decirlo así, un choque eléctrico al paciente para sacarlo de la fibrilación auricular. Una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica. Sí, como dice que muchas veces es una condición de urgencia, ¿no? Porque hay que valorar al paciente. Tenemos pacientes que podemos ver en la consulta, que lo que están usualmente llegan por una sintomatología a ser evaluados y se les diagnostica. Muchas veces en ellos se les puede dar una valoración con medicamentos electivamente y ver cómo van respondiendo. Pero hay condiciones de urgencia, cuando la frecuencia es muy acelerada, llega el paciente hasta con cuadros de mucha insuficiencia respiratoria, muy sintomáticos, y hay que proceder con la cardioversión, que muchas veces es eléctrica. Si estamos seguros que es reciente el episodio, se puede hacer cardioversión directa, pero a veces cuando llega un paciente
con esta arritmia y no estamos seguros si está ya con fibrilación auricular de antes, puede haber un riesgo. Puede haber un riesgo de que el paciente tenga la formación de algún coágulo interno ya en la parte de la aurícula y no se debe hacer cardioversión sin antes hacer un ecocardiograma, en especial transesofágico, tratando de descartar que no tenga la presencia de estos coágulos dentro de la aurícula. Porque si yo procedo a hacer la cardioversión en este paciente con la fibrilación auricular y sin haber valorado previamente con este ecocardio o descartado que no haya coágulos, se puede producir a consecuencia de una cardioversión un embolismo en ese momento. Y eso sí sería una complicación seria, ¿no? Entonces, no, y eso lo tenemos claro los cardiólogos en emergencia, tenemos que estar seguros del momento, si es bien agudo, reciente, o de todas maneras hacer un eco que nos descarte que no haya coágulos ya formándose, porque esos coágulos se van formando, esos coágulos que al final van a dar las embolizaciones se van formando en la aurícula. Con un eco simple a veces no se llega a ver, sino con un eco transesofágico. Estando seguros que no hay eso, o además, la otra precaución, anticoagulando previamente al paciente. Se le pone anticoagulación previa o por unas periodo de 24, 48 horas endovenoso, y ya con esa seguridad de anticoagular para prevenir que no haya un embolismo, se puede proceder a la cardioversión. ¿Y cuándo deciden colocar un marcapasos? Marcapasos se procede, por ejemplo, cuando le estamos dando al paciente bastante medicación para frenar la taquicardia, o sea, para que el corazón no se acelere. Pero a veces en estos intentos y dándole mucha medicación se puede llevar al otro extremo, que el corazón se vuelva demasiado lento. Entonces, porque el corazón tiene una frecuencia también entre 60 y 80, estamos hablando de la fibrilación, la aceleración. Pero cuando se pasa por medicación, no hay forma de controlarlo, tenemos que dar 2 o 3 medicamentos para controlarlo. Y la frecuencia en el paciente está en fibrilación auricular, pero es una frecuencia lenta. O sea, hay pacientes con fibrilación auricular porque tienen una frecuencia menos de 60, en promedio 40, 50, y la indicación ya más es un marcapaso para recuperar la frecuencia cardíaca al nivel que requiere para hacer su actividad habitual el paciente. Muy bien. Sí, una de las cosas que faltaría comentar sería los anticoagulantes orales, ¿no? Porque la gente se utiliza mucho lo que es la warfarina, pues tenemos ahora también anticoagulantes tipo pues la Vigatran, ese tipo, Exacto. que son mucho, pero son más costosos. ¿Qué diríamos a los pacientes que usan warfarina? Hay mucha gente que tiene pánico a la warfarina. Yo le tendría pánico al accidente cerebrovascular. Así es. Es lo que siempre explico a mis pacientes, ¿no? ¿Qué hacemos con un paciente que tiene todo el hemisferio derecho del corazón, del cerebro infartado, que está postrado? ¿Qué calidad de vida le vamos a dar? Entonces, lo principal es prevenir el accidente cerebrovascular. Y si requiere anticoagulación y por algún motivo el paciente no puede adquirir los DOACs, que son los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales directos, pues la opción que queda es warfarina. Y llevando un monitoreo adecuado no tendría por qué pasar nada. Pero llevando un monitoreo adecuado. Hay muchos pacientes que vienen, uno les prescribe warfarina y les dice, venga señor, señora, la siguiente semana para ver cómo está el control de la warfarina, pues si no vienen. Y terminan llegando por la emergencia con un sangrado cerebral, con un sangrado intestinal. Entonces, podemos dar warfarina, sí, pero con un estrecho seguimiento. Sí, porque va muy bien. Sí, Siempre hemos utilizado. el paciente que está adecuadamente controlado sí puede recibir warfarina, pero con un estrecho seguimiento, poniendo de su parte el paciente y poniendo de la parte también el cardiólogo, ¿no? Dicho sea de paso, ahora los DOACs en la última revisión que salió este año, en la guía americana de FA, pues menciona que los DOACs son los medicamentos de preferencia por el tema de que no debemos hacer un monitoreo sanguíneo, ¿no? Como la warfarina, pero si no podemos dar DOACs, pues usemos warfarina y hagamos un seguimiento estrecho. Hablando del DOACs, ¿en salud dan DOACs? Bueno, es un medicamento que se está, como dice, investigando cada vez más. Es seguro en el sentido de que no requiere un monitoreo tan estrecho. Por lo tanto, ¿qué significa el monitoreo tan estrecho? O sea, cuando empezamos a dar warfarina a un paciente y si está tomando algún otro tipo de medicación o hay algunos interactuantes que aumentan su efecto, porque un paciente que toma, por ejemplo, warfarina, toma otros medicamentos, o sea, para su misma cardiopatía, para afecciones respiratorias, y se produce lo que llamamos interacción farmacológica y aumentan los niveles de warfarina o su efecto en sangre. El paciente puede presentar sangrados a otro nivel, y eso es lo que a veces hace el temor y hace suspender la warfarina. Ante eso, pues, se han tratado de determinar medicamentos que no tengan ese efecto, ¿no? Y son estos medicamentos que están mencionándose y no requieren ese monitoreo tan estrecho. Es más seguro su administración para el paciente.
En todo caso, esa es su principal ventaja, pero no debemos sobreponer ese riesgo para no dar anticoagulación al paciente, ¿no? O sea, warfarina es lo que usualmente tenemos y creo que con el tiempo, porque con los medicamentos nuevos siempre sucede eso, van a ir reduciéndose pues los costos y puedan ser algo más también asequible. Así es. Muy bien, vamos a una nueva pausa en la Junta Médica, pero seguimos pendientes de todas sus consultas, como la que nos ha llegado de Víctor a través de nuestra cuenta de Facebook. ¿Qué dice Leslie? Porque hay un nombre medio raro. Víctor dice, tengo 40 años y hace 4 me detectaron extrasístole ventricular. ¿Esto tiene relación con la fibrilación auricular? Interesante, pero lo averiguaremos después de la pausa. Volvemos. Muy bien, hoy estamos hablando de la fibrilación auricular, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para ver una nota sobre los famosos vapeadores. Sí, va a ser sumamente interesante porque estamos escuchando actualmente, por una parte, que pueden ser útiles, pero también estamos viendo que hay gente que está muriendo por el uso de vapeadores. Así que esta nota nos va a ilustrar y nos va a decir realmente cómo son, para qué sirven y qué hay que hacer, si se usa o no se usa. Atentos. ¿Ha visto, usado o escuchado sobre este dispositivo? Los famosos cigarros electrónicos o vapeadores han tenido mucha aceptación en el mercado porque algunos estudios mencionan que son una gran alternativa para dejar de fumar o para disminuir el riesgo de cáncer y para evitar ciertas enfermedades pulmonares. Sin embargo, otros estudios mencionan que la absorción o inhalación de estas sustancias podría desencadenar a largo plazo inflamación de las vías respiratorias, tales como neumonía o neumonitis. Por eso, esta ruta de la salud busca ampliar información sobre el tema y conocer a Una Vida por Dakota, una ONG que está promoviendo la vacunación contra la neumonía y neumonitis con una campaña que se llama Narradores de Historias. Así que comencemos. Lo utilizo recién tendrá 2 semanas y todo viene porque yo tengo una hernia inguinal y al operarme me preguntan, ¿usted fuma? ¿Hace cuánto tiempo? Por decir 40 años. Ahí tiene que hacer una radiografía de pulmón. Me dice que hay que dejar de fumar porque si no le puede venir una embolia. ¿Qué fue lo que le diagnosticó el doctor? Principio de enfisema pulmonar. Empecé a vapear en enero de este año. En verdad, en ese momento quería bajar la dosis. Fumaba 5 al día de mis cigarros, ¿no? Podía pasarme 20 cigarros en una noche. Bien, ahora estamos con el doctor Rubén Guamán, que es neumólogo y vocero de la ONG Una Vida por Dakota. Empezamos a hablar sobre los cigarrillos electrónicos o vapeadores, cómo estos dispositivos pueden provocar o pueden afectar a la salud generando una neumonitis o una neumonía. Estos cigarrillos electrónicos usan una sustancia. Este líquido es un químico que se llama propilenglicol, combinado con glicerina y combinado con saborizantes. Y hay otros líquidos que contienen nicotina. Esto se introduce en un cartucho y el cartucho que está dentro del aparato, que es un aparato electrónico, no es un cigarrillo propiamente dicho, que hace que este líquido se evapore y por eso se llama vapear. Esta sustancia que está evaporizada la introduce dentro del pulmón, ingresa por la vía respiratoria, por la tráquea y luego los bronquios. Y en los bronquios se difunde hacia los pulmones. Puede producir una inflamación severa en los pulmones, que ya se ha visto en Estados Unidos muchos de estos casos y en muchos casos puede producir la muerte, porque la inflamación es severa. Basándonos en los estudios, se dice que estos líquidos que tienen estas sustancias no son nocivos para la salud, que son más bien de origen vegetal, está como 100% demostrado. Es una sustancia que está permitida para el consumo humano, pero por vía oral. Pero no está aprobado aún para el consumo de vía inhalada. Esa es la discusión. Eso está generalmente en los algodones, en algunos tipos de popcorn para hacer colorantes, para hacer endulzantes. Se dice que hay algunos estudios que mejoran el dejar el cigarrillo de un lado para otro, ¿no? Es decir, del cigarrillo de combustión a este cigarrillo electrónico puede ser usado para dejar de fumar, pero no está demostrado científicamente aún. A diferencia de los parches de nicotina, a diferencia de las chicles de nicotina, a diferencia de los medicamentos, porque hay medicamentos también para dejar de fumar.
con Sebastián Tobar, que es vocero de Asovape Perú. Asovape Perú nace para, uno, es proteger a los vapeadores que ya están metidos con el producto, y la segunda es obviamente poder comunicar todos los estudios que se realizan por parte de distintas entidades médicas alrededor del mundo, y en general con los daños que puede causar a la salud, los daños que no causa. Nosotros tratamos siempre de no incentivar el consumo de personas que no son adictas al cigarrillo. En el tema de menores de edad también, ¿no? Súper respetuosos de no venderla a menores de edad, por más que no hay una regulación en este momento, y nosotros nos autorregulamos, pero sé que no todos lo hacen, eso es porque hay muchísimo comercio informal. Las últimas investigaciones han hecho hincapié de que el uso de cigarros electrónicos o vapeadores podría desencadenar daños en la salud. Mira, nosotros nos basamos mucho en los estudios médicos que hace el Reino Unido, ¿no? En Inglaterra se tiene una política totalmente pro vapeo para dejar de fumar, ojo, ¿no? Se habla de, del cigarrillo electrónico, que es un 5% del daño que te puede producir un cigarro. Estamos hablando de una reducción de riesgos muy amplia, que es en verdad para lo que se creó el cigarrillo electrónico, ¿no? El cigarrillo electrónico se creó hace 13 años en China. En esos 13 años los productos han ido mejorando muchísimo, no solamente los líquidos, sino en sí los aparatos para el tema de administración de nicotina. Es un producto con riesgo, se le comunica eso a las personas, pero se les da, digamos, la información correcta y ellos están en la libertad de elegir. Tengo 30 y he fumado durante 12 años de mi vida. Ahora estoy en nicotina de 6%. La idea es bajar la nicotina hasta llegar a 0. Los cigarros no te dan esa opción. Yo fumaba pues una cajetilla, me duraba 2, 3 días. Mi hijita sabe que el que fuma, para dejarlo de la noche a la mañana es difícil. Y me regaló este vapeador. Pero también hay mucha gente que me dice que es malo. Inclusive le preguntamos al doctor. Todavía no especificó si es malo o es bueno. Un día me dijo, ¿con cuántos grados de nicotina quiere? Yo quiero 0 nicotina. Y me compré uno de menta, el líquido que le echan. Pero ese líquido también tiene insumos químicos. A lo largo te puede dañar. Sin embargo, en algunos casos de Estados Unidos y algunas investigaciones mencionan que el líquido que se introduce dentro del vaporizador es el THC, que es el aceite de la marihuana que está aceptado por allá y es medicado también. También hay líquidos en forma de aceite de marihuana, sí, todavía no es legal en nuestro país, es una sustancia ilegal, que a la hora de vapear también se evapora, y como es aceite, el aceite puede introducirse en los pulmones y producir un daño muy parecido, y eso produce una neumonía lipoidea. El tema de enfermedades pulmonares con el que se estaba relacionando en este momento... Con los casos de Estados Unidos. Claro, va totalmente relacionado a un tema de un mal uso, de un mercado negro, de productos falsificados, de productos fabricados de forma clandestina, artesanal, ¿no? No va para nada a los productos que nosotros consumimos y que en general pueden ver en cualquier tienda de vapeo especializada que sea miembro de la asociación. Estados Unidos, que el año pasado legalizó el cannabis recreacional, no solamente el medicinal. Pero habían personas, por ejemplo, uno de los casos de muerte era una persona que usaba THC medicinal. Entonces, que era una persona que ya tenía muchos problemas. Doctor, ¿y podemos mencionar si es que ha habido casos ya registrados en el Perú? No, aún no tenemos casos registrados en el Perú porque no sabemos. A veces nosotros estamos enfocados como neumólogos en nuestras unidades de cuidados intensivos y no se hace la pregunta si uno consume este cigarrillo o no. Quizás si empezamos a investigar, como han hecho en Estados Unidos, retrospectivamente investigar si usaban nuestros cigarrillos, ahí se han dado cuenta de que sí ha pasado. Pero todavía recién, a partir de ahora, creo que en adelante vamos a tener bastante cuidado en preguntar esto. Y recuerde que no solo puede producir neumonitis, puede ser inflamación, sinusitis, rinitis, puede producir asma aguda, porque estas sustancias son químicos después todo, y tiene olores, tiene sabores, y puede producir también broncoespasmo. Bueno, ahorita ahorro plata, porque compraba todos los días cigarros, ¿no? Con este vapeador solamente hasta que se me acabe el líquido ya no lo uso. Siento que me canso mucho menos. Cuando aspiro aire lleno, mis pulmones de aire se inflan más que antes y puedo aguantar la respiración un poco más de tiempo. Y mira que han pasado solo 3 meses. Aparte que ya no huelo a un cenicero. Mi ropa ahora está limpia, mi cabello, mi piel de alguna manera ha cambiado bastante. En verdad es un buen pro. ¿Usted cree que se podría llegar a la prohibición de estos dispositivos? Lo ideal sería que sí, porque total, son sustancias químicas. Si se deben prohibir estos cigarrillos electrónicos, ¿qué sucede con el cigarro de combustión que normalmente se consume? En todo caso, ¿usted diría que debería prohibirse o debería regularse? Se debería prohibir igual, ¿no? El cigarrillo es sumamente tóxico. Es más tóxico que esto, porque eso no produce cáncer, hay que recordarlo. Lo que produce el cáncer es la combustión del tabaco en el cigarrillo que uno fuma.
lo que produce es una neumonitis, una inflamación del tejido pulmonar y puede ser producir asma. Pero lo que sí nos interesa es que las personas estén informadas de cuál es el consumo adecuado, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que se debe observar. Lo que recomendamos en la asociación es que vayan a tiendas que sean especialistas en cigarrillos electrónicos, que solo vendan cigarros electrónicos, que no vendan más cosas, ¿no? Donde tú puedas conversar con la persona que te atiende y esa persona te sepa lo suficiente como para trasladarte esa información. Por ejemplo, acá estamos hablando de un producto que ya viene con la nicotina, el significado de peligro, para productos que están con nicotina, ¿no? Como nosotros estamos trabajando bastante también ahora con la comunidad europea, la regulación que se tiene en Europa es completamente distinta. Se tiene una regulación súper estricta y muy buena, ¿no? Allá, por ejemplo, la regulación que manejamos es la de la TPD. O sea, todos los líquidos que vienen de Europa son prácticamente sin nicotina. Y la nicotina se les pone aparte, ¿no? Eso es por una regulación que tienen ellos para bajar el consumo de nicotina. Además, las regulaciones europeas te marcan que tú no puedes utilizar más de 20 miligramos de nicotina en los líquidos. Eso lo que hace es bajar el tema de la adicción. Intento no comprar ni siquiera equipos, ni repuestos, ni líquidos por internet, porque siempre hay personas que te pueden falsificar las cosas. Voy a tiendas autorizadas, donde sé que puedo obtener garantía. Nosotros buscamos ser una asociación denunciante, denunciando informales, denunciando malas prácticas, denunciando productos que pueden ser peligrosos. Mi familia está contenta con el hecho de que haya dejado de fumar. Incluso quiero llevarle a mi mamá también un vaporizador para que deje de fumar. No andas tirando los cigarros, no andas echando humo, porque hasta los cigarros tienen pólvora para mantenerse prendido. Entonces imagínate todo lo que fumas con un cigarro. Siempre es importante tener en cuenta que la salud va primero y por eso, doctor, le voy a pedir que nos explique de una manera más amplia en qué consiste la campaña de narradores de historia, para quién está dirigido y si una persona quisiera vacunarse, ¿a dónde debemos acudir? Este año está aprobado en el Perú el uso de unas vacunas que es para el germen, que es el neumococo. El neumococo produce la neumonía y la neumonía es una enfermedad sumamente grave, es una de las enfermedades más graves que produce muerte en los niños y en los adultos mayores. Está enfocada a las personas mayores de 60 años hoy en día, es gratuita, es decir, si yo tengo a mi abuelo, tiene 65 años y lo quiero llevar a un centro de salud, voy, le colocan gratis la vacuna y no tiene nada que hacer, ni pagar, ni preocuparse, porque estas vacunas están alrededor de 200 o 250 soles en nuestro medio. Porque la neumonitis por este cigarro también puede producir neumonía después, entonces si uno está protegido contra neumonía y vacunado, quizás no le dé neumonía y solo neumonía. 3 recomendaciones bien puntuales sobre lo que hemos conversado mirando a esa cámara. Primero, trata de dejar de fumar con los métodos convencionales. ¿A qué me refiero? A la voluntad. Si desean probar algunos métodos como parches, chicles, que lo hagan. Sería bueno que intenten. Y si no lo logran, para eso están los cigarrillos electrónicos, porque son un método súper efectivo para poder dejar de fumar. En segundo lugar, que recomendamos que lo hagan en tiendas autorizadas por la asociación o tiendas especializadas en cigarrillos electrónicos. Vean los estudios a favor, vean los estudios en contra, ustedes saquen sus propias conclusiones si es que deciden pasarse al cigarrillo electrónico o no. Y en verdad voy a añadir una cuarta, que es que lo ideal sería no fumar. Y dígame, ¿cuál es la razón más importante por la cual usted ha decidido erradicar el cigarro de su vida? Porque tengo mi hijita y quiero gozarla más. Muy bien, lo veíamos en la nota, ¿no? 2 personas que han decidido dejar de lado el tabaco y utilizar los vapeadores. ¿Ustedes están de acuerdo con los vapeadores? Justamente estaba revisando una guía que ha salido recientemente de enfermedad coronaria estable este año. Menciona que la recomendación es dejar de fumar y si se puede hacer a través de otras alternativas, terapia con antipsicóticos guiada por un psiquiatra como el bupropión, pues es mejor. Los vapeadores sí pueden producir o hacer que el paciente deje de fumar, sin embargo, el riesgo cardiovascular por las concentraciones de nicotina se mantiene. Entonces, no es lo ideal. Definitivamente no está exento de riesgo, lo hemos visto, y el peligro quizás sea que algunos inician de repente con esta curiosidad del uso de los vapeadores y igual están incrementando ese riesgo cardiovascular estos pacientes al consumir esos vapeadores, ¿no?
Si se toma desde el punto de vista, como veíamos en la nota, que va a permitir que la persona que ya está usando, es consumidor de tabaco, y eso sea una forma de puente para poder dejar de fumar, podría ser, ¿no? Pero no es algo exento de riesgos, no es algo que sea adecuado para el paciente, ¿no? Depende cómo se utilice, solamente en ese caso para dejar de... Claro, porque aquí hay personas que en su vida han probado un cigarro, pero sí utilizan los vapeadores. Claro, ese sí yo creo que es algo inadecuado, porque para lo que es, como decía, está disminuyendo el riesgo de cáncer pulmonar, porque hay algunas sustancias que no tiene, pero por lo menos lo que es factor de riesgo coronario se va a mantener. O sea, el cigarro, su principal factor es para que ese paciente pueda desarrollar en el tiempo estas alteraciones en las arterias coronarias que pueden llevar a una angina, un infarto más adelante. El doctor entrevistado comentaba que en el Perú todavía no hay registro de fallecidos por el uso de Así vapeadores, es. pero en Estados Unidos sí hay. Sí, hay más de 133 fallecidos y justamente el Ministerio de Salud mandó una alerta hace poco donde ellos alertan el riesgo de causar envenenamiento por la exposición del líquido que contiene. Y lo otro que ocurre es que muchos jóvenes que empiezan a fumar, Cedro ha hecho un estudio en los cuales 3 de cada 10 jóvenes que están comenzando a estudiar usan vapeador como inicio. Entonces justamente o aparentemente quienes comienzan con los vapeadores tendrían o serían los que son más afectados por el uso de inhalación de sustancias extrañas. Y lo otro es que como no hay muchos centros que venden estos vapeadores, también hay vapeadores que contienen marihuana y otras sustancias más que podrían también incluso incluir sustancias tóxicas que no son aptas para el consumo humano. Entonces el vapeador finalmente sería, como mencionó el doctor, para personas que quieren dejar de fumar, que tienen muchos años fumando, Un ahí puente, sí, ¿no? como un puente para dejar de fumar, si es que otras alternativas no son funcionales, ¿no? ¿No? Y además, como nos decía ahora en la nota, es muy importante que si usted está pensando de repente en comprarse un vapeador, infórmese bien antes, ¿no? Y acuda a los establecimientos que realmente sí cuentan, ¿no? Con todos los medios, ¿no? Para que Claro. por lo menos el producto que compre sí sea de calidad. Ujú. Muy bien, a ver, vamos a la pausa, pero antes tenemos la consulta de Ser, que también nos llamó por teléfono desde Surco. Soy hipertensa desde mi último embarazo y estoy medicada. ¿Puedo desarrollar fibrilación auricular? Miedo por parte de la población, ¿no? A ver Sí, si claro que sí. van a desarrollar o no FA. Pausa y regresamos. Muy bien, teníamos, Leslie, ¿no? 2 preguntas en cola antes de irnos a la pausa. Primero estaba la de Víctor. Empezamos con el Víctor, que decía que tiene 40 años y hace 4 le detectaron extrasístole ventricular. ¿Tiene esto relación con la fibrilación auricular? Bueno, son 2 arritmias completamente diferentes. La extrasístole ventricular viene de la parte de abajo del corazón, del músculo cardíaco, y la fibrilación auricular viene de la parte superior o de las aurículas. Como les digo, son 2 arritmias completamente diferentes. Entonces, lo que tendría que hacer este paciente es acudir a su cardiólogo, hacerle un estudio de ecocardiograma para descartar que no tenga ninguna anormalidad en los ventrículos, que es donde se está originando esta arritmia, ¿no? Yo creo que no hay una relación directa. Sí, hablar de extrasístoles ventriculares también podríamos hablar mucho, ¿no? Tiene que ver mucho la función del corazón, si hay o no hay cardiopatía estructural y cuántas extrasístoles ventriculares tiene al día, ¿no? Sí, definitivamente estamos hablando de 2 cuadros diferentes. La extrasístole ventricular tiene otras causas, tiene otras características. Por lo tanto, en algunos casos requiere medicación, en otros no. Y la medicación que se utiliza es diferente, ¿no? Entonces, es otro tipo de alteración. Una arritmia también bastante común. Y que de alguna manera podríamos decir, en algunos casos más benigna también, porque hay pacientes que presentan extrasístoles ventriculares, más no asocian cardiopatía y muchas veces requieren solo seguimiento y no medicación. Muy bien, a ver. Esther decía lo siguiente: soy hipertensa desde mi último embarazo y estoy medicada. ¿Puedo desarrollar fibrilación auricular? Entiendo yo que esta paciente gestando tuvo preeclampsia y quedó posteriormente con hipertensión arterial crónica. Hay un porcentaje importante de pacientes que hacen preeclampsia y posteriormente la presión no baja, sino se quedan con presión alta. Entonces entiendo que ese es el caso. Y sí, esta paciente tiene bastantes factores de riesgo. Es mujer, tiene 70 años, es hipertensa, ¿podría desarrollar fibrilación auricular? Claro que sí. Claro, lo importante dice, estoy medicada, y si la medicación es adecuada, se logra controlar la presión arterial en forma rutinaria, se hacen los chequeos que corresponden a un paciente hipertenso,
De alguna manera, de esa forma se previene que desarrolle fibrilación auricular. O sea, hemos dicho que se asocia hipertensión arterial con fibrilación auricular, pero más común en los pacientes que no llevan un buen control de la hipertensión arterial. Como medidas de prevención, además de que, supongamos de que la señora está bien controlada con la hipertensión, ¿qué otras medidas podría tener en cuenta? Hay que hacer un cambio radical de estilo de vida. Como lo mencionamos al inicio, hay muchos factores de riesgo que son similares a los factores de riesgo coronarios, o sea, que permiten el desarrollo de ateroesclerosis en las arterias del corazón, hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad. Actualmente se están estudiando muchísimos más. Entonces, si uno hace una vida sana, uno baja de peso, no está en sobrepeso, controla esos factores de riesgo, controla la dislipidemia, controla la diabetes, pues el riesgo se va a reducir. Continúa reduciendo todavía más. Así es. Yolanda. Ella tiene 74 años, llamó de San Miguel, dice, tengo fibrilación auricular desde que nací, pero recién me lo diagnosticaron hace 6 años. Llevo tratamiento con pastillas y en diciembre del 2018 me colocaron un marcapaso. ¿Debo continuar con ese tratamiento con pastillas? ¿Puedo disminuir la ingesta? Temo que se complique mi enfermedad porque también tengo diabetes. Esto es un poco extraño, por decirlo así, que tenga FA desde que nació y se le diagnosticaron a los 68 años. Por ahí que fue durante la vida de la paciente que comenzó a desarrollar FA. Difícil que un paciente tenga fibrilación auricular congénita. Por otro lado, menciona que le colocaron marcapasos. Entiendo yo que esta paciente puede tener dos cosas: fibrilación auricular que vaya lenta, es decir, que la frecuencia ventricular esté bajita, por debajo de 40 latidos por minuto, de 30, y haya tenido síntomas y tuvo que colocársele un marcapasos. Por otro lado, no es infrecuente que ambas patologías coexistan, FA con episodios de bradicardia. Esta patología se llama síndrome bradicardia, taquicardia, y es una de las variantes de la enfermedad del nodo sinusal. Entonces, probablemente esta paciente tenga esto, síndrome de bradicardia, taquicardia. Para la bradicardia se coloca un marcapasos y así se evita que la frecuencia cardíaca baje. Sin embargo, para controlar la fibrilación auricular no queda otra que darle medicación. Así que habría que acudir a su cardiólogo, electrofisiólogo, que le colocó el marcapasos, hacer un testeo del mismo y ver cuántos episodios de FA tiene la paciente para poder reducir la dosis de antiarrítmicos, ¿no? Pero eso que quede bien claro, el marcapasos trata la bradicardia, ¿ok? No trata la taquicardia. Doctor Tapia. Sí, definitivamente esa paciente tiene que continuar. Se trata de una paciente de varios años de evolución y que recibió diferentes tratamientos, pero no puede dejar de tomar totalmente medicación, en especial si, como dice, tiene fibrilación auricular, la anticoagulación tiene que continuar, ¿no? En especial. De repente reducir la medicación para el ritmo, el hecho de que tenga marcapaso ya controla mejor alguna parte del ritmo, pero debe continuar siempre con controles y medicación. Muy bien. A ver, Lucy nos llamó desde Trujillo. Tengo fibrilación auricular, diabetes y soy hipertensa, pero llevo tratamiento con pastillas que tomo 2 veces al día. ¿Cuánto tiempo es recomendable caminar o hacer actividad física? Lo que está recomendado recientemente es que esta paciente, al tener varios factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión, pues debería hacer actividad física por lo menos 5 veces o 5 días a la semana, una actividad física moderada e intensa. Donde es la caminata, quizás lo que tenemos como montar bicicleta. la actividad aeróbica, lo que está más a la mano y no cuesta, como decimos, es caminar, ¿no? O sea, esos 20, 25 minutos al día y con una frecuencia de 5 veces durante la semana por lo menos. Muy bien. Hugo nos llamó desde el INSE, tiene 47 años, dice, la fibrilación auricular paroxística tiene relación con el colesterol y los triglicéridos elevados. Hace 6 años me diagnosticaron fibrilación y tomo bisoprolol de 0.5 miligramos. La dislipidemia, que va de la mano con la obesidad, todavía no están fuertemente relacionados con la FA. Sin embargo, hay pequeños estudios que hablan que la obesidad y la dislipidemia está asociada con la obesidad, como lo menciono, y la obesidad es un estado inflamatorio, ¿ok? Al ser un estado inflamatorio, produce una serie de sustancias, y ya también está demostrado en estudios con resonancia magnética, etcétera, que la grasa alrededor del corazón, fundamentalmente en la pared posterior de la aurícula izquierda, puede llevar a que el paciente tenga fibrilación auricular.
¿no? Entonces, consejo para este paciente, pues controlar bien su colesterol y reducir de peso, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Catalina, mi hermano de 69 años fue diagnosticado hace un mes con las arterias obstruidas y necesita operación. ¿Puede tener fibrilación auricular sin saberlo? Bueno, este es un paciente en el cual tiene un diagnóstico, arterias obstruidas se refiere a enfermedad coronaria, arterias coronarias con algún grado de lesión. Necesita operación probablemente por la severidad de las mismas. La fibrilación auricular se asocia con enfermedad isquémica, enfermedad cardíaca del miocardio, sí. Entonces, tiene que ser monitorizado también. Muchas veces lo que vemos es que después incluso de la intervención por ese estado inflamatorio pueden presentar fibrilación auricular. No solamente antes, sino incluso después. O sea, es una arritmia que tiene que estar en constante evaluación, monitoreo. Y muchos de los tratamientos también al medicar o al dar, sobre todo beta bloqueadores para enfermedad coronaria, previenen de alguna manera la fibrilación auricular. En nuestro centro vemos, por ejemplo, fibrilación auricular postoperatoria después de una cirugía de bypass coronario. Es frecuente, más o menos hasta un 20% de pacientes. Una estrategia preventiva es dar beta bloqueadores y lo otro que monitorizarlo al paciente luego de la intervención. Por eso los pacientes después de estas intervenciones, sean por revascularización percutánea o quirúrgica, cuando se trata de la enfermedad coronaria con bypass, van a una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios para estar monitorizando desde el ritmo cardíaco. En ese periodo se pueden presentar estos episodios de fibrilación auricular y tratarlos de acuerdo a cómo se den. Muy bien. Fanny. Fanny tiene 60 años, nos llamó de Independencia. Dice, tengo angina de pecho desde hace 9 años y me diagnosticaron insuficiencia tricuspidea. Tenía que operarme, pero no lo hice por falta de dinero. ¿Qué puedo hacer? ¿Es necesaria la operación o puedo tratarme con fármacos? Ok. En este caso, la insuficiencia tricuspidia, la tricuspidia es una válvula que está en el lado derecho del corazón, usualmente se afecta debido a un compromiso secundario. O sea, para que la tricuspidia se afecte, debe haber, en la mayoría de los casos, afectación de alguna válvula en el lado izquierdo. Algunas veces la insuficiencia puede ser congénita, como la anomalía de Einstein, entre otros tipos. Pero si la insuficiencia tricuspidia es severa, la paciente está sintomática, no necesariamente por ser la tricúspide, sino porque puede ser cualquier otra válvula, mitral, aórtica, etcétera. Si es el compromiso severo y hay síntomas, yo creo que sí, la operación debe ser necesaria y no se va a solucionar un problema mecánico con fármacos. Hay que operar. Y decía, tenía que operarme, entonces ya tenía indicación. Tenía clínica, indicación, ¿no? Entiendo yo, sí. En ese momento. O sea, aquí operación. Sí. No hay otra. Sí, pero si vaya al Ministerio de Salud, el CIS le cubre. Bueno, están un poquito retrasadas las cirugías ahí en el hospital, sí. Bueno, en todos los hospitales están retrasadas las cirugías, pero igual puede ir haciendo su colita. Rer dice, mi mamá de 70 años tuvo aleteo auricular. Le pusieron marcapasos y está medicada, pero cada 2 meses le dan mareos y suda en exceso. ¿Qué más exámenes debería hacerse para descartar problemas cardíacos? Tiene gastritis, artrosis y fibromialgia. Claro, es una aleteo auricular, estrictamente se refiere al flúter auricular, que es una arritmia similar a la fibrilación en algunas características. No es exactamente la misma, pero en parte el tratamiento es similar. Como tal, bueno, ya le pusieron marcapaso, está medicada, pero hablando de los exámenes de seguimiento, sí, lo más importante es ver si estos episodios son paroxísticos de repente, un Holter, que es el monitoreo habitual que hacemos de 24, 48 horas, sería el examen indicado, ¿no? Para ver si está recurriendo, porque muchas veces con el marcapaso y alguna medicación, el paciente puede decir que está adecuadamente tratado. Pero si hay estos síntomas, pueden ser síntomas relacionados incluso al marcapaso, ¿no? O sea, también hay que chequear el marcapaso. El estudio inicial que debería tener este paciente sería el monitoreo de Holter de 24 horas para valorar en qué medida esos síntomas tienen relación con la alteración del ritmo cardíaco. Pueden deberse también a otras causas. ¿Bien, doctor? Sí, correcto. Catherine dice, mi suegra de 50 años lleva mucho tiempo con taquicardia. Está medicada, pero aún no encuentran un diagnóstico. Le comentaron que podría ser síndrome de corazón roto. ¿Esto es igual de peligroso que la fibrilación auricular? A ver, para empezar, ¿qué es el síndrome de corazón roto? El síndrome de corazón roto, que es un diagnóstico cardiológico o también denominado síndrome de Takotsubo,
es la depresión de la función del ventrículo izquierdo debido generalmente a una emoción fuerte. Puede ser una discusión familiar, la pérdida de un familiar. Entonces está ya demostrado que en un grupo de pacientes, generalmente damas posmenopáusicas, pueden desarrollar este síndrome, ¿no? Que es, dicho sea de paso, transitorio, pero que se ha visto que en el seguimiento estos pacientes no están exentos de hacer algún otro evento cardiovascular. Eso a grandes rasgos es el síndrome de corazón roto. No tiene que ver con la fibrilación auricular. No directamente, no, para nada. Es otra entidad, otra etiología. Ni tampoco cuando uno termina una relación amorosa. Ya sabía que ibas a decir eso. Ese es otro tema. El síndrome de corazón roto es un diagnóstico médico, ¿no? Lo diagnosticamos a través de un ecocardiograma, inicialmente se da la sospecha y el paciente debe ir necesariamente a un cateterismo cardíaco para valorar la contracción del corazón con un procedimiento llamado ventriculografía. Leslie, pensamos lo mismo. Claro, pues sí, estamos conectados. Mirta escribió en el Facebook: mi esposo de 65 años tiene fibrilación auricular. Tomaba amiodarona y warfarina, pero ahora se lo han cambiado por bisoprolol y continúa con la warfarina. ¿A qué se debe el cambio de medicación? Bueno, en este caso el tratamiento de amiodarona, hablamos de los medicamentos, se utiliza para revertir como un cardioversor para volver el paciente a ritmo sinusal. Generalmente se usa endovenoso, luego oral un tiempo, pero si el paciente continúa en fibrilación auricular, no es un medicamento para sostener en el tiempo, sino es para uso corto. Y es más, la interacción de amiodarona con warfarina es una de las interacciones a veces peligrosas que tenemos en el largo plazo. Sube mucho los niveles del INR, que es la forma como monitorizamos al paciente que toma warfarina, y tendría mucho riesgo de sangrado. La amiodarona en largo plazo para tratamiento de fibrilación auricular se usa en emergencias para tratar de revertir, pero no para sostener. O sea, lo más probable es que ya he estado recibiendo amiodarona en un tiempo para ver si había la reversión a ritmo sinusal, que es el ritmo normal, pero si se mantiene en fibrilación auricular el paciente, el tratamiento es anticoagulación y un medicamento que controla la respuesta, y creo que el bisoprolol está dentro de los más indicados. Sí, de los beta-bloqueadores es el que más se utiliza ahora, ¿no? ¿Por qué se usaba atenolol? Preferimos usar carbinol, beta-bloqueadores cardioselectivos, ¿no? Bisoprolol y metoprolol en la cabeza. Perfecto. A ver, Bien. Armando dice: mi esposa está embarazada de 34 semanas y al bebé le han detectado síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. ¿Qué consecuencias tiene esta enfermedad? Pues esto es una pregunta que escapa un poquito del tema, pero el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo quiere decir que ese ventrículo izquierdo del paciente no está adecuadamente desarrollado. Habría que ver qué grado de severidad tiene, habría que ver cuál es la causa. Muchas veces hay otra serie de malformaciones cardíacas que hacen que el ventrículo izquierdo no se desarrolle, las cuales son innumerables. Y la consecuencia de una hipoplasia del ventrículo izquierdo pues es un mal pronóstico para el paciente, ¿no? Pero como le digo, habría que determinar la causa, ¿no? Por ahí tiene un arco aórtico interrumpido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema un poco delicado, sí. Debería ir a un especialista a hacerse una ecografía fetal y que se le oriente mejor. Claro, en este caso se trata de eso, ¿no? Es una paciente de 34 semanas, o sea, le han hecho probablemente un eco fetal y han detectado esto. Es una de las complicaciones, cardiopatías congénitas que deben ser manejadas desde antes, ¿no? O sea, van a requerir, es decir, antes de que que se dé el parto, la consulta con un cardiólogo pediatra y ver en qué medida puede necesitar incluso algún tratamiento de inmediato desde recién nacido, viendo también la severidad de algunos de estos casos que tiene mal pronóstico de sobrevida inmediata si no se trata en el centro adecuado. O sea, debería tener la consulta con un cardiólogo pediatra para ver el grado, la intensidad de esta hipoplasia. Algunos de estos pacientes requieren hasta una cirugía de inmediato, ¿no? Cirugía neonatal, que llamamos, para poder tratar de mejorar ese pronóstico. Antero en el Facebook ha puesto: tengo 65 años y el cardiólogo me ha dicho que tengo obstruida la rama derecha del corazón. ¿Qué riesgo conlleva esto? Ok, yo creo que la pregunta debió ser, tengo bloqueada la rama derecha del corazón. El bloqueo de rama derecha es un hallazgo electrocardiográfico en gran cantidad de la población. De repente alguno de los aquí presentes tiene bloqueo de rama derecha y ni sabe, que muchas veces, en la mayoría de los casos, no se asocia a algún tipo de cardiopatía. Por lo tanto, yo le sugeriría a este paciente tranquilidad, ¿no? Que tranquilo. Ahora, que hay patologías congénitas, tipo comunicación interauricular, tipo enfermedad de Einstein, etcétera,
que llevan al bloqueo de rama derecha, sí las hay, pero si el paciente tiene esta edad, asumo yo que está asintomático y ha sido un hallazgo, pues esté tranquilo. ¿Tendría que ir al cardiólogo cada cierto tiempo? O igual que una persona que Va a no tiene depender de los diabetes. síntomas que tenga, ¿no? Yo creo que si no tiene síntomas, pues con tranquilidad. Con tranquilidad. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Ya no hay más preguntas, nos vamos con las recomendaciones, que básicamente son las que ustedes, los médicos, los especialistas, ¿no?, las han ido diciendo desde el inicio del programa. Controlar la presión arterial, moderar el consumo de alcohol, reducir las bebidas estimulantes, no fumar y practicar ejercicio moderado. ¿Alguna que quisieran añadir a este listado? No, esas son las recomendaciones en general para poder llevar una vida sana y reducir al mínimo la posibilidad de eventos cardiovasculares mayores, llámese infarto, llámese accidente cerebrovascular. Si uno sigue estas recomendaciones, pues va a tener una vida plena. Claro, son las recomendaciones en general para reducir lo que es enfermedad cardíaca, no, sino agregar que a partir de los 45 años, cuando se empieza a presentar y alguna deterioro del corazón, se haga un control médico, ¿no? El control preventivo siempre es importante. Son medidas para que se prevenga enfermedad en el futuro, pero ya alcanzada cierta edad siempre es necesario empezar por el electrocardiograma y tomar en cuenta algunos de los síntomas que hemos mencionado al inicio para poder por lo menos pasar un control y una evaluación que nos descarte alguna Porque patología. generalmente cuando uno se hace un chequeo rutinario anual, dentro de estos chequeos no están los electrocardiogramas. A partir de los 50 años. A partir de los 50. En Por varones. ejemplo, en personas jóvenes de 30 años. Habitualmente, no. A veces en algunos riesgos quirúrgicos hacemos de rutina, antes de una operación, parte de la evaluación del corazón, un electrocardiograma, ¿no? Pero en general, claro, por la incidencia es más a partir de esa edad. O ante la presentación de síntomas que podrían sospecharse que tengan alguna afección relacionada, pero hay que confirmarlo. De eso se trata, de descartar, ¿no? De acudir al colega, al médico que tiene la experiencia, con los exámenes que nos oriente si ese síntoma tiene relación o no. O sea, creo que el principal objetivo del programa y similares es orientar a la población para que se haga ver, que se haga chequear y salga de dudas, ¿no? Claro. Eso es lo que buscamos. Si mis padres tienen fibrilación auricular, ¿es posible de que yo también tenga la enfermedad? ¿O no se relaciona mucho el tema de la herencia? No, no se relaciona mucho el tema de la herencia, más es el desarrollo de los factores cardiovasculares, como lo vengo comentando. Ok. Bien, buen punto ahí. ¿Ves? Bien, hemos visto hoy día una enfermedad que puede ocurrir en muchas personas, principalmente en mujeres, que es una alteración de la frecuencia y del ritmo cardíaco, básicamente, en el cual la gente tiene palpitaciones. Obviamente, hay muchas enfermedades que pueden ser lo mismo. Por lo tanto, se requiere ir al cardiólogo para que haga una evaluación exhaustiva. No se asuste porque si algo descubrimos tempranamente, tiene siempre solución. Pero si no se cura o si no lo descubre, puede haber alguna complicación que se puede evitar desde el comienzo de la presentación de los síntomas. Así que vaya al cardiólogo. Muy bien, doctores. Muchas Muchísimas gracias por haber Gracias. venido al programa. Se pasó rápido. Estaban asustados los doctores al inicio del programa, pero ya están relajados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber venido hoy a la Junta Médica. Mañana continuamos con más salud, por supuesto, a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau, buen inicio de semana.